Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y qué hermoso es proclamar su bendito nombre. Desde Villanueva, Guatemala, Fuego de Dios Ministerios le da la más cordial bienvenida a este mensaje que estoy totalmente seguro que el Espíritu Santo le va a hablar a usted y a toda su familia. Siempre que Dios habla, Él da dirección para cualquier cosa que debemos de ejecutar. Sabe que en la Escritura hay tantas promesas de parte de Dios y esas promesas, me atrevo a decirle, muchas de esas promesas aún no se han cumplido. En la Escritura, en el libro de Salmos, dice en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Qué bonito eso, dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y la palabra integridad en el hebreo significa entero. Asimismo, verdad, sin defecto, íntegro, perfecto, sin tacha. Quiere decir que a toda persona que anda en integridad, Dios promete que dará gracia y gloria a esa persona. Ahora, en el libro de Jeremías, capítulo 29, dice en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese mismo pasaje en la traducción lenguaje actual dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mire qué bonito lo que el Señor dice. En medio de tantas malas noticias que se escuchan, en medio de calamidades, de crisis, en medio de circunstancias no muy agradables a las personas, Dios se acuerda siempre de sus hijos. Y Él mismo dice, no se preocupen, yo los planes, los proyectos, los pensamientos que tengo para ustedes no son para mal, son para bien. Dios está diciendo que Él va a convertir la tristeza en alegría. Él va a convertir lo que estaba estéril en productivo. Mi Dios promete cambiar el mal para convertirlo en bien. Por eso tenemos que estar ansiosos, porque qué bonito estar en los planes de Dios. Yo no sé si usted se alegra por decirle algo, si ponemos un ejemplo, si hablamos de un equipo de fútbol, cuando hacen la convocación para los que van a ser los integrantes de ese equipo, llegan muchos aspirantes, les pasan diversas pruebas. Es obvio que el que va a ir ahí es porque ha entrenado y sabe que le gusta practicar ese deporte, pero de una cantidad grande que llega, van a agarrar a unos pocos, los van a seleccionar, los van a poner en esos planes que tiene ese equipo para que sea funcional en lo que quiere demostrar. Ahí también llevan planes. Qué bueno es que llamen a la persona porque es parte de ese plan, es parte de ese proyecto. Si en lo terrenal todos nos alegramos cuando somos parte de un plan que va a ser de mucha bendición para mucho pueblo. Cuán mayor alegría, cuán mayor satisfacción no vamos a tener si cada uno de nosotros somos partes del plan de nuestro Dios. Y Él mismo anticipa
Él mismo nos dice que esos planes que tiene para nosotros no son para mal, sino que son para bien. Quiero decirle que en medio de cualquier circunstancia que se pueda estar pasando, aún que hay personas que puedan venir y meterle miedo, decirle que las cosas cada vez se van a poner peores, que está difícil la situación, que se devaluó el dinero, que la comida, por decirle algo, la canasta básica, en lugar de bajar, está subiendo. Eso no debe de preocupar al pueblo de Dios. Tenemos que recordar que Dios ha dicho, yo tengo una agenda y en esa agenda estás tú. Tú eres parte de mis planes, tú eres parte de mis pensamientos y lo que te tengo son cosas buenas. Para este tiempo y para tu futuro. Y es que Dios piensa en todo tiempo para nosotros, para que esa bendición sea más fructífera. Pero en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 25, dice en el verso 9, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Recordemos que Amasías era el rey de Judá y él había contratado a soldados de Israel y le había hecho promesa de pagarle esos 100 talentos, como dice la escritura. Pero después Dios, por medio de este varón, por medio de este profeta, le dice que no tenían que ir los de Israel, sino que fuera él con Judá y que él iba a estar al frente y los iba a ayudar a derrotar a sus enemigos. Pero Amasías le dice al profeta, hey, ya les pagué. ¿Y qué hago con eso? Y él le responde, ¿acaso Dios no te puede dar más de lo que tú diste? La semana pasada hablamos sobre el Dios sobrenatural, sobre transferencias sobrenaturales. Y es que así actúa nuestro Dios. Dios lo poco lo convierte en mucho. Dios hace brotar ríos en los desiertos para que sus hijos no tengan sed de nada. Ahora, Dios promete multiplicación para todo aquel que le cree. Dios promete dar más. Por eso dice la escritura, que Él tiene más que darnos que nosotros lo que podemos pedir. Me llama mucho la atención lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8 y versículo 8. Todos sabemos este pasaje, esta historia de aquel hombre, aquel sembrador que fue a su campo y salió a sembrar. Y dice que la semilla que él sembró cayó en diversa tierra. Ahora, ¿qué pasó con esa semilla? Dice la escritura que una de ellas produjo 30, otro produjo el 60. Pero, ¿qué dice en Lucas capítulo 8 y versículo 8? Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Este es el tiempo donde el Señor va a dar una gran cosecha. Este es el tiempo donde Dios está abriendo el libro de memorias y está consultando, preguntándole a sus ángeles, no porque Él no lo sepa, ¿qué hemos hecho por este pueblo? ¿Qué hemos hecho por esta familia? ¿Qué hemos hecho por cada uno de ellos? Y en ese libro de memorias, el Señor se va a acordar de cada uno de nosotros
y va a empezar a derramar esa bendición que por algún tiempo o por mucho tiempo cada uno de nosotros ha estado esperando y anhelando. Ah, pero tenemos que estar preparados para esa bendición. Ahí se recuerda lo que pasó con Pedro cuando mi Jesús hizo aquel milagro de los peces, que la barca de Pedro y la barca de los otros que estaban con él se hundían. Pedro no estaba preparado para esa gran bendición que Dios ya había preparado. Pedro estaba en los planes de Dios. Pedro vio ahí más del ciento por uno cómo fue la bendición que mi Jesús derramó sobre él, donde empezó a ver esos milagros, donde empezó a conocer al Dios de los milagros. Y Dios quiere que les conozcamos a Él. Dice la Biblia que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir confiando en Él, trabajando para Él, sirviéndole a Él, y Él se acordará de nosotros y nos dará esa recompensa que tiene preparado para nuestras vidas. En el libro de Génesis, capítulo 26, dice en el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Es que cuando la persona viene y pone su semilla en las manos de Dios, nuestro Dios lo va a multiplicar. Cuando la persona se dispone a hacer siempre el bien, a andar en integridad, en rectitud, el Señor dice, mi gracia, mi poder estará contigo. Cuando usted se dispone a caminar la mía extra, a hacer bendición en medio de cualquier situación que está pasando, mi Dios va a hacer cosas sobrenaturales en su vida. Aquí Isaac sembró y cosechó al ciento por uno, pero dice, y lo bendijo Jehová. Y es que importante es tener la bendición de nuestro Dios. Hace un tiempo, me recuerdo que invitamos a nuestro apóstol Eliú y a nuestro apóstol Mauri Castillo, que son nuestra cobertura ministerial, para que vinieran a nuestra casa. Había preparado la profeta Angélica, mi esposa, una cena para agasajarlos a ellos. Nosotros dijimos, vienen ellos dos, quizá vienen otros dos o tres pastores con ellos, y nosotros somos cinco para 10 personas. Mi esposa preparó comida como para 12 o 15 personas. Ya lo tenía todo listo. Y lo estuvimos llamando y él dijo, ya voy a llegar y en fin, apareció. Era una cena. Y cuando vino a la casa, me recuerdo que él venía de un evento de un hotel acá en Guatemala y traía un microbús, no voy a exagerar, quizá como con unos 12 o 18 pastores, más otros tres que él traía en su vehículo. Eran como unas 20 o 25 personas. Y nosotros lo acabamos viendo con mi esposa y era un poco tarde. ¿Qué hacíamos? Porque sabíamos que la comida que se había preparado no iba a alcanzar para ellos. Entonces le dijimos a nuestros tres hijos que se fueran a sus habitaciones, ¿verdad? Y que oraran para que Dios hiciera algo ahí por nosotros. Y miren, ¿qué fue lo que sucedió? Mi esposa vino, iba a empezar a servir la comida y viene nuestro apóstol y le dice a ella, mira, mamita, has trabajado mucho, no sirvas, deja que cada uno pase y se sirva. Ahí la puso más difícil porque yo decía lo que tenía preparada mi esposa.
de donde salía uno saca dos o tres, ¿verdad? Para ir estirando ahí la cosa. Pero nuestro apóstol dijo así, hay que obedecer. Y entonces empezaron a agarrar cada quien ahí sus platos y empezaron a agarrar la comida. Yo me recuerdo que yo solo cerré los ojos, dije, Señor, por favor, glorifícate. Y dentro de varios siervos que iban algunos siervos hermosones, galanes. Y nos dice nuestro apóstol, ¿y ustedes no van a comer? Bien, bien, después vamos a comer, sírvanse ustedes. Y sus hijos ya no tardan en bajar. No, les habían dicho que se encerraran porque sabíamos que era poco lo que estaba preparado, planificado para tantas personas. Y empezaron a sentarse todos y empezaron a comer. Y luego vi que la persona que había pasado de primero se levantó de su lugar y agarró más comida. Vimos cómo varios de ellos se repitieron. Después de eso, nuestro apóstol oró y se retiraron. ¿Sabe qué pasó? Fuimos a ver donde mi esposa había preparado la comida. La comida estaba totalmente intacta. Es más, mi esposa previo a eso vino y le preparó a nuestro apóstol para que llevara también él ahí para su casa. ¿Sabe? Ese es el Dios de los milagros. Ese es el Dios sobrenatural. Ese es el Dios que multiplica lo poco, lo convierte en mucho. Pero, ¿qué se requiere para todo eso? Que nosotros andemos rectamente, que andemos en integridad, que seamos justos, porque la escritura dice que Él no va a permitir que todo aquel que cree en Él sea avergonzado. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con lo que tiene en su casa? Créale al Dios de los milagros. Créale a Jesucristo, al que multiplica, al que suma, porque recuerde que en el reino de Dios se suma y se multiplica. Y en el reino de las tinieblas se resta y se divide. Tenemos al Dios que suma y multiplica, que suma y multiplica, que lo poco que hay, Él lo convierte en mucho. Que aquella tinaja de aceite que había ahí, mi Señor lo multiplicó. Que aquel poco de harina que había, mi Señor lo multiplicó. Ese es el Dios en quien creemos, en quien confiamos. Ese es el Dios todopoderoso que está de nuestro lado. Pero, ¿qué recompensa hay para la persona que le cree a Dios? ¿Qué recompensa hay aún en medio de esta situación para aquel líder, para aquel pastor, para aquel evangelista, aún para el profeta, para el maestro, para el apóstol? ¿Qué recompensa hay para ellos? Pero, ¿qué recompensa hay también para la iglesia? Déjeme decirle que Dios para todos tiene recompensa. Por eso me llama mucho la atención que viene el apóstol Pedro y le hace una pregunta muy directa a nuestro Señor Jesús. Quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 10. Dice en el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Préstele atención a esa palabra casa, está en singular. Repito, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí,
y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Mire qué hermoso esto. Pedro le dice a Jesús, mira Señor, ahí te recuerdas que cuando yo te conocí, yo tenía mi empresa. Pedro era un empresario. En ese entonces, tener una barca con trabajadores para ir al mar y pescar, no cualquiera lo tenía. Pero Pedro, ¿qué hizo? Pedro dejó todo, dejó su empresa. Yo pienso, aunque la Biblia no lo dice, que de repente Pedro se le había dicho a su esposa, mira, mi hija, yo me voy a ir con Jesús. Vamos a ir a hablar de la palabra, porque Él es la palabra viva. Pero, mira, decirle ahí a mi cuñado o bien a mi suegra que se haga cargo ahí de la empresa, mientras que yo me dedico a la empresa de Jesucristo. Todos los discípulos de Jesús también dejaron a sus esposas. Ahí podían haber personas solteras, abandonaron a su papá, a su mamá, a sus demás hermanos por ir con Jesús. Ahora, por alguna razón, Pedro le dijo, mira Señor, no habla en singular, no habla personalmente, Él habla por todos y le dice, todos nosotros hemos dejado todo por seguirte, por servirte, por creer en ti. Y míreme Jesús, ese todo se lo dice directamente. Ah, y todo aquel que por causa mía haya dejado casa en singular, pero también le dice, dejó a sus papás, dejó a su esposa, dejó a sus hijos, no porque sea un mal padre, un mal esposo, no, por causa mía. También dejó sus tierras, tal vez tenía ahí un campo ya con el trigo listo para la cosecha, pero dejó todo eso por causa mía. Yo pienso que mi Jesús con una sonrisa haber dicho, ¿por qué se preocupan? Yo les aseguro que todos ustedes, por creer en mí, tendrán casas. Ah, mi Jesús se lo dice que en plural, tendrán casas. Este es el tiempo donde el Señor va a bendecir a su pueblo con casas. Habla también ahí de tierras, de hacienda, de terrenos. Mi Dios va a dar la orden donde van a llegar personas. Usted que tal vez por el momento está alquilando, que siempre ha anhelado tener una casa, mi Dios va a abrir las ventanas de los cielos, porque así dice la Escritura, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que dice hasta que sobreabunde, según lo dice Malaquías 3:10. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Dios no miente, Dios cumple su palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Activar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos en santidad, caminar viendo al invisible, no quitando la vista de Él. ¿Por qué habla Él de van a tener hermanos, hermanas? Porque cuando usted se convierte a Jesucristo, en la iglesia donde usted se congrega, ahí no conocía a un hermano, a alguna hermana. Ellos llegan a ser parte de su familia, de la familia del Señor. Pero también ahí podrán haber personas ya adultas, podrán haber abuelitos o abuelitas que le van a agarrar a usted un cariño tan especial que usted va a decir, ah, me recuerda a mis padres, me recuerda a mis abuelos, ah, va a haber aquel amor fraternal para con ellos. Eso es lo que el Señor promete. Pero también Él dice que van a venir terrenos. Quizá usted,
mi consiervo, siempre ha estado alquilando donde predica la palabra, la iglesia donde está. Quizá cada vez está preocupado de pagar la renta o quizá le han amenazado que si no paga un poco más de lo que le están diciendo, lo van a quitar de ahí. ¿Y usted qué está haciendo? Siguiendo a Jesucristo, sirviéndole a Él. No se preocupe, Dios no se ha olvidado de usted. Hace un tiempo, me recuerdo que andábamos con mi esposa, la profeta Angélica, y nos invitaron a un evento fuera de Guatemala. Después del evento, oramos por los pastores, creo que oramos en su casa, o no sé si fue en el hotel donde hicieron ese evento. Y Dios nos dio una visión y Dios le dijo a él, dice el Señor que se prepare porque el Señor muestra una oficina, un escritorio y dio el color y lo van a llevar a esa oficina, lo van a llamar. Es alguien de autoridad y veo unos documentos, creo que son escrituras. Esas escrituras serán puestas sobre sus manos, es de un terreno. Se lo van a dar sin que usted pague un solo dólar o centavo. Y él recibió la palabra, dijo amén. Como a los 3 meses nos llama por teléfono, bien feliz este hombre, y nos dice, nos llamó una persona que casi no conocemos, es de autoridad acá en esta ciudad. Y mire, nos llevó a una oficina, así como el Señor lo había mostrado, y llevaba un folder y me dijo, estas son unas escrituras de un terreno, se le entregamos a usted y se lo regalaron sin pagar un solo centavo. Al año que regresamos a esa ciudad, él nos llevó a ese terreno. Ahora está construyendo una iglesia muy grande en ese lugar. ¿Por qué le comparto esto? Porque el Señor ha dicho, el Señor ha declarado que en este tiempo Él ha dado orden para que se desaten terrenos para construir iglesias donde se proclame el nombre de Jesucristo, para que los hijos de Dios ya no estén alquilando en lugares donde tienen que desembolsar mucho dinero para pagar esa renta, sino que esa iglesia tenga su propio terreno donde puede hacer ahí toda la planificación y la visión que Dios ha dado a cada uno de ustedes. Este es el tiempo de cosecha. Este es tiempo de bendición. Aunque otros están viendo destrucción, nosotros vemos edificación. Aunque otros están viendo muerte, nosotros vemos vida. Aunque otros están viendo crisis, nosotros vemos prosperidad. Por lo tanto, lo que el Señor le ha dicho a usted tiempo atrás, Él lo va a cumplir. Yo vengo a decirle en el nombre de Jesucristo que vendrán escrituras de terreno a su mano, se las van a entregar, se las van a donar, se las van a regalar, les van a decir, ese terreno es para ustedes, para que construyan su iglesia. Usted que por muchos años ha estado alquilando y ha recibido quizá maltrato por esa índole, por esos propietarios de esos lugares, déjeme decirle que por su fidelidad, por su lealtad, por su rectitud, por su integridad a mi Dios, Él se va a acordar de usted y de una manera sobrenatural, Él le va a bendecir. Quiero ir concluyendo con esto. Me recuerdo que teníamos una célula en la ciudad capital, trabajamos con célula, a la fecha también lo hacemos, donde llegaban muchas personas. Había una familia, su esposa y 2 hijos.
sus hijos pequeños. Me llamaba mucho la atención este hermano. Nunca lo olvido a este hermano. Le voy a decir por qué. Porque siempre que estábamos los días sábados en esa célula donde una hermana, una ancianita, él era el primero en llegar y el último en irse, al igual que nosotros. Y cuando yo decía, abran su Biblia, en el libro de Mateo, él con su Biblia lo abría y ahí estaba. Y en cierta oportunidad, cuando yo dije, abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, y él la buscó, pero vi que había abierto el libro de Marcos, por así decirle. Y otra vez cité otro libro y él estaba en otro libro. Luego entendí que él no sabía leer ni escribir, era un analfabeta, pero él con su Biblia, él feliz y él hacía caso que lo que yo leía en la Biblia, él también lo estaba leyendo ahí. Me impresionó mucho este hermano. Ellos vivían, acá en Guatemala le llamamos algunos lugares asentamientos. Aquí en Guatemala un asentamiento es donde hay construcción frágiles, hecho de madera, acá le llaman lepa o de lámina. Ellos vivían a la orilla de un barranco. No miento, quizá la distancia de la orilla del barranco donde ellos estaban, quizá era de 1 o 2 metros y un barranco muy, muy grande. Unas personas hablando económicamente muy pobres, pero fieles a Dios. Ellos se despojaban por bendecir al reino de Dios. Y ahí estaban. Nos íbamos a la iglesia, no faltaban y ahí estaban perseverando, creyendo en Jesucristo. Me recuerdo que como a los 2, 3 años, eh, estando una vez en su casa orando, Dios dijo, lo voy a sacar de este lugar y le voy a dar una casa de 2 niveles y ustedes no van a pagar absolutamente nada. Y ellos empezaron a llorar y a darle gracias a Dios y creyeron a esa palabra. Pasados 4 o 6 meses, lo llamaron de una institución del extranjero acá en Guatemala donde iban a dar unas casas en cierto sector de la ciudad capital. Y ellos fueron. Dentro de miles y miles de personas, iban a entregar, creo que eran 25 a 50 casas. Y vuelvo a repetir, dentro de esas miles de personas aspirantes, ellos aplicaron y le dieron una casa de 2 niveles sin pagar un solo centavo. Este es el Dios sobrenatural. Este es el Dios de los milagros. Hoy vengo a declarar en el nombre poderoso de Jesús que lo que usted le está pidiendo al Señor, que lo que siempre ha anhelado, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que usted lo va a obtener por su fidelidad, por su lealtad para con mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, vengo a desatar, como dice la Escritura, terrenos, casas sobre su vida, finanzas prosperadas sobre su vida, por su amor para con mi Dios. Y vengo a profetizar en el nombre de Jesús que ese terreno, esas escrituras que siempre quiso para construir la casa de mi Señor, usted lo va a obtener. Pero en medio de todo eso, lo más importante es tener al dador de esta bendición. Y este dador de esa bendición se llama Jesucristo. Por lo tanto, le invito que ahí donde está, si usted quiere recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón para que tú entres a mi vida. A partir de hoy, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida para cuando yo muera pueda estar contigo por la eternidad. Si usted hizo esta oración conmigo,
Busque una iglesia cristiana evangélica donde prediquen al Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ame a Dios, obedézcale a Dios, sírvale a Él y Él le dará lo que usted necesita. Le bendigo en el nombre de Jesús.